Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar de primer militarismo, segunda parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer las condiciones económicas, políticas, sociales e ideológicas en las cuales se desenvolvía el país del Perú en los primeros gobiernos del primer militarismo. Puedan explicar los primeros conflictos bélicos del Perú republicano y sus respectivos desenlaces a través de convenios y tratados. Bueno, primero tenemos que recordar que estamos estudiando un periodo llamado el primer militarismo, que como ya hemos estudiado la semana pasada, la clase pasada, consiste pues en un conjunto de enfrentamientos ya entre los militares por el poder político del Perú, por quedarse en el poder, ¿verdad? ¿Sí? Por eso que una característica de este periodo son los constantes golpes de Estado, como lo vamos a estudiar el día de hoy. También recuerda que este periodo del primer militarismo es llamado la era de los caudillos de Ayacucho, ¿sí? Porque muchos de los presidentes militares que vamos a tener en este periodo, ¿ya? Pelearon pues en la batalla de Ayacucho, ¿sí? Muy bien. Entonces, el primer presidente, el primer representante del primer militarismo se va a llamar José de la Mar, primer presidente del primer militarismo, valga redundancia, ¿sí? José de la Mar va a gobernar el Perú desde 1827 a 1829, ¿sí? No terminó sus 4 años de gobierno porque le van a hacer golpe de Estado, como vamos a ver en la clase del día de hoy. Ahora, todos los presidentes que van a gobernar en este periodo van a tener una inclinación ideológica, van a tener una tendencia ideológica, que como bien estudiamos la clase anterior, ¿sí? Esta tendencia podía ser o liberal o conservador. En este caso, el presidente Lamar, ¿sí? Era de tendencia liberal, es decir, según él, el poder legislativo, el Congreso, tenía más poder que el presidente, ¿sí? Por eso se habla de un legislativo fuerte, ¿ya? Lamar, chicos, es el primer presidente constitucional del Perú, ¿sí? En este gobierno de José de Lamar se promulga la tercera constitución política del Perú, la del año 1828. Recuerda que la primera fue la de 1823, ¿sí? Creada en el gobierno de Sucre, pero que fue dejada sin vigencia cuando llegó Bolívar, ¿verdad? ¿Sí? La segunda constitución fue la vitalicia de 1826, la constitución de Bolívar, que también quedó sin efecto luego de su retiro. Por eso que esta va a ser la tercera constitución, la del año 1828, y va a ser pues de tendencia liberal, ¿sí? Ya que su presidente también era liberal y muchos congresistas que crearon esta constitución política eran liberales. Esta constitución de 1828 es llamada la madre de todas las constituciones del Perú, ¿sí? La llaman así, la madre de todas las constituciones del Perú, ya que sirve de base o modelo para las siguientes constituciones que va a tener el Perú. El Perú ha tenido a lo largo de su historia republicana 12 constituciones políticas, ¿sí? Incluso la actual, la del año 1993, tiene todavía algunos artículos, algunos fundamentos que pertenecen pues a esta constitución del año 1828. Esta constitución establecía que el periodo presidencial iba a ser de 4 años, ¿sí? Por ello, Lamar debió haber gobernado hasta 1831, ¿sí? También establecía esta constitución un sistema bicameral. ¿Qué es un sistema bicameral? Un Congreso que tenga dos cámaras, una Cámara de Senadores y otra Cámara de Diputados, como tuvo nuestro Congreso hasta el año 92, en que el gobierno de Fujimori eh, disolvió el Congreso y a partir de ahí nuestro Congreso actual, por ejemplo, es unicameral, solamente hay una cámara, ya no dos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Acá incluso podemos ver una fotografía
de la Constitución del año 1828 de José de la Mar. Muy bien, ¿qué acontecimientos ocurren en este gobierno de José de la Mar? Por ejemplo, se da la rebelión de los iquichanos. Se llama así porque su nombre proviene pues del pueblo de Iquicha. Iquicha es un pueblo que pertenece a la provincia de Huanta en la actual región de Ayacucho en el Perú. ¿Ok? Acá podemos ver el mapa incluso. ¿Ya? Iquicha es un pueblo de Ayacucho. Por eso esta rebelión se llama los iquichanos. Su líder fue este señor que ves acá en esta imagen, llamado Antonio Navala Huachaca. ¿Sí? ¿Por qué se rebelaron estos indígenas conocidos como los iquichanos? ¿Sí? La causa para esta rebelión fue el pago de la contribución personal o de la contribución indígena que había reimplantado Bolívar y también José de la Mar. ¿Sí? Recuerda que después de la independencia se elimina el tributo indígena, pero se crea la contribución personal o la contribución indígena, que en la práctica era lo mismo, ¿verdad? Los indígenas seguían pagando el tributo indígena, pero ahora lo habían adornado con otro nombre, ¿sí? Por ello es que este pueblo de Iquicha, los iquichanos, se rebelan contra el gobierno de José de la Mar porque no querían pagar este impuesto de la contribución personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, durante la colonia, cuando el Perú era virreinato de España, los iquichanos nunca habían pagado impuestos, no habían pagado ni siquiera el tributo indígena. Esto debido a que los iquichanos trabajaban en tierras realengas, es decir, trabajaban en tierras de propiedad directa del rey de España. Y como ustedes bien saben, el rey de España en la vida puede pagar impuestos, ¿sí? No puede pagar impuestos. Por eso es que, como ellos trabajaban en estas tierras, los iquichanos nunca pagaron impuestos. Pero cuando llegó Bolívar, en la dictadura de Bolívar, crea la contribución personal y ahora sí Bolívar obliga a este pueblo a que paguen la contribución indígena o la contribución personal. Por ello es que ellos se rebelan, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a pagar este impuesto del tributo indígena. Por eso que su objetivo de los chiquichanos era rechazar la república, no querían un Perú independiente, ellos querían retornar al virreinato, querían retornar al régimen colonial. ¿Se dan cuenta? Muy bien, chicos. Otro acontecimiento en este gobierno de José de la Mar es que teníamos un caudillo llamado Agustín Gamarra, que también va a ser presidente del Perú, ¿okay? Incluso en dos oportunidades. Este caudillo militar llamado Agustín Gamarra tenía una obsesión que en parte tenía razón, ¿sí? Era invadir Bolivia, como vemos en este mapa. La obsesión de Gamarra era que nuevamente Bolivia pase a formar parte del Perú. Recuerda que durante la colonia, en el virreinato, Bolivia, este país, ya era llamado pues el Alto Perú, porque en realidad le pertenecía al virreinato del Perú, sino que por pretensiones políticas de Bolívar, como se habló en la clase respectiva, ya Bolívar pues independiza el Alto Perú y en honor a Bolívar se llama Bolivia, ¿sí? Por ello que Agustín Gamarra, en su obsesión política de volver a juntar Bolivia y Perú, ¿sí? Gamarra invade este país, junta a un grupo de militares y Agustín Gamarra invade Bolivia, ¿sí? ¿Quién gobernaba en Bolivia? En Bolivia gobernaba un presidente llamado Antonio José de Sucre, ¿sí? El brazo derecho de Bolívar, ¿sí? Bolívar había encargado pues la presidencia de Bolivia a Sucre. Entonces cuando Gamarra invade Bolivia, obliga al presidente de este país, o sea, a Sucre, ¿sí? A firmar un tratado llamado el Tratado de Piquiza. Y Sucre y este tratado de Piquiza establecía pues el retiro de Sucre, ¿sí? Y también el retiro del ejército gran colombiano de Bolivia. Entonces por eso que Sucre, ¿sí? Eh, abandona Bolivia, ¿sí? Sucre huye de Bolivia, ¿a dónde? Acá,
a la Gran Colombia. ¿Quién estaba acá en la Gran Colombia? Recuerda que la Gran Colombia era un país pues, formado por Bolívar, ¿verdad? ¿Sí? Por eso que Sucre huye acá a la Gran Colombia para juntarse con Bolívar. Y es ahí donde Sucre presiona a Bolívar, ¿sí? Para que le declare la guerra al Perú, ya que Gamarra había invadido Bolivia. ¿Y qué mejor pretexto para Bolívar para declararle la guerra al Perú? ¿Ok, chicos? Entonces, así empieza ya la primera guerra, el primer conflicto bélico que tuvo el Perú, ya, con otro país. ¿Con qué país fue nuestra primera guerra, nuestro primer conflicto bélico? Fue con la Gran Colombia, que como tú bien sabes ya no existe, ¿verdad? La Gran Colombia hoy en día es Ecuador, Perú y Colombia. Perdón, Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces la primera guerra que tuvo el Perú fue con la Gran Colombia, que como tú bien sabes era gobernada pues por Simón Bolívar. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de esta guerra? Una primera causa es el anhelo, el deseo de Bolívar por quedarse con territorio peruano, con Tumbes, con Jaén y la región de Maynas, que le pertenecen al Perú, pero que Bolívar deseaba que estas tres regiones, Tumbes, Jaén y Maynas, pasen a manos de la Gran Colombia. Esta región de Maynas, por ejemplo, es la que podemos ver acá, mmm, sombreado con rayitas, ¿no? Acá Jaén y acá Tumbes. ¿Ok? Muy bien, otra causa para el desarrollo de esta guerra es, pues, o mejor dicho, el pretexto, ¿verdad? La invasión que hizo Gamarra a Bolivia y que Sucre, pues, por eso presiona a Bolívar para que le declare la guerra al Perú. Otra causa es la venganza de Bolívar. Bolívar quería vengarse de los criollos liberales peruanos que habían rechazado o se habían opuesto ya al proyecto de la Confederación Hispanoamericana de Bolívar. Recuerda el Congreso de Panamá, ¿no? Recuerda que en el Congreso de Panamá Bolívar tenía la intención de unir todos los países de América del Sur, ¿sí o no? De Hispanoamérica y formar pues esta Confederación Hispanoamericana, pero su proyecto fracasó debido a la oposición de los criollos locales de los países de América del Sur, entre ellos los criollos peruanos. Por eso que Bolívar quería vengarse de ellos y de paso pues invadir Perú. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esta guerra con la Gran Colombia se divide en dos fases, ¿ya? La fase marítima y la fase terrestre. En la fase marítima, el Perú era dirigido pues por el almirante Jorge Martín Guise. En esta primera fase, el Perú obtuvo victorias peruanas en los combates de Malpelo y en el combate de Dos Cruces. Incluso el Perú bombardeó y captura el puerto del actual país de Ecuador de Guayaquil, ¿no? Que le pertenecía a la Gran Colombia, ¿ya? Pero en la segunda fase de la guerra, la campaña terrestre, ¿sí? Esta vez dirigida por José de la Mar, lamentablemente van a ser derrotas para los peruanos. Derrotas en la batalla de Saraguro y derrota en la batalla de Portete de Tarqui. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, luego de estas derrotas, se firma una tregua, un convenio. Ojo, no he dicho se firma el Tratado de Paz con la Gran Colombia, sino una tregua. ¿Qué es una tregua? Un cese al fuego. Una tregua, chicos, viene a ser pues un retiro de tropas, ¿ya? Un cese al fuego, o sea, un alto al enfrentamiento bélico que teníamos, al menos de manera temporal, ¿sí? Eso significa una tregua, ¿sí? Un cese al fuego, un alto a la guerra, al menos temporalmente. Esta tregua se firmó en un documento llamado el Convenio de Girón, que fue firmado pues entre Orbegoso y Sucre. ¿Ok, chicos? Recuerda que en este Convenio de Girón el Perú acepta la tregua y el Perú retira sus tropas ya de acá de Guayaquil. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese va a ser el momento oportuno para que otro caudillo militar llamado Agustín Gamarra le haga golpe de estado a José de la Mar en el año 1829, empezando así el primer gobierno de Agustín Gamarra.